una funcionalidad interesante que les proveemos en Help Systems, nuestro Security Scan, que lo consideramos el primero de los pasos cuando uno decide poner foco en la seguridad del IBMI. La agenda que vamos a compartir hoy es, en principio, qué es el Security Scan, por qué lo hacemos, para qué sirve, y después vamos a repasar un poco los resultados que arroja y finalmente les vamos a hacer una propuesta de trabajo para trabajar juntos en la seguridad de esta plataforma y al final haremos algunas sesiones de preguntas y respuestas si quedan dudas respecto de cómo trabaja o conceptos quizás particulares de la seguridad. Mi nombre es Amneris Teruel, trabajo en el tema de la monitorización, automatización y seguridad hace muchos años en el equipo de Help Systems. Y como les decía, el tema de hoy es Security Scan, ¿sí? Una revisión de la seguridad de la plataforma que nos ayude a cada vez mejorarla y optimizarla. Security Scan es la forma simple que nosotros les damos a todos nuestros clientes y prospectos o al mercado, digamos, una forma simple de conocer cuál es la seguridad de mi sistema IBMI. O sea, el IBMI es una de las plataformas que en el mercado se consideran como más seguras, pero en realidad, quizás decir más seguras a veces es engañoso, es quizás la plataforma más asegurable, pero para que sea segura hay que trabajar sobre ella. Y bueno, una de las propuestas que nosotros les acercamos con el Security Scan es justamente eso, ¿no? Cómo trabajar sobre esa seguridad para hacerla cada vez mejor. Es una herramienta que nosotros la hemos desarrollado basada en el conocimiento que tenemos en Help Systems de seguridad de la plataforma de hace muchos años. Es una evaluación que se basa en COVID, o sea, las comparativas o el criterio que usamos para decir si está bien, si está mal, mejor o peor, nos basamos en COVID, ¿sí? Y es una fuente opcional de información para un estudio que nosotros hacemos todos los años. Nosotros todos los años hacemos el estudio de seguridad de la plataforma IBMI y nos basamos como fuente de información en algunos clientes que deciden que estos resultados del scan los comparten con Help Systems y nosotros eso lo usamos como muestreo para nuestro estudio. Así que sepan que si hacen un security scan y tildan la opción, esta opcional de enviar la información a Help Systems, para nosotros realmente es súper útil y en definitiva es información que después nos vuelve a todos en el mercado. El primer estudio que hicimos de seguridad fue en el 2004 y siempre participan muchísimas empresas y es interesante porque, claro, desde el 2004 a hoy son 15 años de continuidad en esta investigación y, bueno, podemos ver tendencias, podemos ver cambios un poco en las culturas o en las políticas, ¿sí? Y el tema del Security Scan, o sea, cada año nos van solicitando los scans, lo pueden hacer a través de nuestra página. Hoy, cuando terminemos el webinar, vamos a abrir explícitamente la invitación a ejecutar un scan. ¿De qué trata este scan? Y acá tenemos en esta imagen un ejemplo de lo que entregamos. Lo que nosotros entregamos es un reporte que lo que muestra es cómo está la seguridad del IBMI que está puesto en evaluación versus estos estándares basados en COVID que nosotros definimos como si fuese un baseline, como si fuese una plantilla de comparación, ¿sí? Y lo que entregamos es un resultado así, gráfico, que se puede ver tanto vía browser o se puede exportar un formato compartible tipo un PDF, ¿sí? Donde con esta solución para ustedes, quizás oficiales de seguridad que tienen que hablar con un tercero y explicarle el grado de vulnerabilidad o no que pueden tener, bueno, es una herramienta interesante, sólida, para muchas veces generar charlas al respecto de la seguridad, que a veces no es tan fácil. Los temas que evaluamos en el scan son 6. ¿Sí? Son estos que están aquí enumerados. Privilegios de administración, entendiendo como privilegios de administración, privilegios especiales, permisos especiales otorgados, permisos públicos, cómo el IBMI interactúa desde y hacia la red, ¿sí? Todo lo que es relacionado a usuarios y sus políticas de contraseña, valores del sistema relacionados con seguridad y la auditoría en sí.
¿sí? Estos son los temas de más foco que hacemos dentro de nuestro scan. Y ya que estamos, para mí sería interesante que ustedes contestaran este sondeo que les estoy planteando. Les estoy poniendo las mismas opciones que les hablaba hoy, en realidad 5 en vez de 6, porque bueno, el sondeo no nos permitía poner más de 5 opciones, entonces junté finalmente valores del sistema de seguridad con auditoría en el último punto. Pero sería bueno que ustedes marcasen cuáles son quizás de estos temas los que más les interesan, los que más les preocupan, tienen la posibilidad de marcar más de uno, ¿sí? Entonces, en función de esos resultados, yo después puedo ver dónde ahondamos más o dónde ahondamos menos, ¿sí? Bueno, cerramos el sondeo, vamos a ver los resultados y los comparto con ustedes, ¿sí? Ahí los compartimos. Fíjense, todos los temas preocupan, ¿sí? Quizás el que más preocupa, hay dos que preocupan mucho. Todo lo que es convivencia con la red, desde y hacia la red, qué está pasando, y también están en el primer lugar del ranking valores del sistema de seguridad y auditoría. Interesante, voy a hacer quizás especial hincapié en esos temas que son de interés de ustedes. Y después los otros, bueno, un 25% de interés. En realidad, bueno, estamos trabajando estos temas del scan porque sabemos que son justamente críticos para ustedes. Antes de meterme en los temas así teóricos, les cuento en qué consiste operativamente el scan. Si ustedes están interesados en realizar ese estudio, nosotros, bueno, les pasamos un link para que se descarguen un ejecutable de PC, entorno Windows. Cuando ustedes ejecutan ese ejecutable, lo que hace el software es establecer una conexión FTP con el IBMI que ustedes quieran evaluar. Entonces, en ese momento, bueno, obviamente hay que proveer usuario y contraseña, se transfiere vía FTP un archivo de salvar, se restaura, se hace una pequeña ejecución que es la que saca, entre comillas, la foto del IBMI, ¿sí? Recopila toda esa información y la vuelve a enviar a la PC. En el IBMI, todos los que sean los objetos que ya se hayan utilizado se eliminan, así que tranquilos, no queda basura. No es intrusivo, o sea, se puede ejecutar en cualquier momento del día, no hace bloqueos, no requiere condiciones especiales ni de exclusividad dentro del IBMI. Y el resultado que tenemos es este informe de vulnerabilidades, ¿sí? Que es el que ahora justamente voy a entrar en detalle con ustedes. Así que esa es la forma en que se ejecuta un scan. Ahora bien, yo les comentaba, hay 6 temas fundamentales que se tratan. Vamos a empezar con el primero, ¿sí? Esto que vemos acá es la primera pantalla que te muestra el scan, donde hace un análisis de los privilegios administrativos, ¿sí? Los permisos especiales. Ustedes saben que en el AS 400 y series IBMI, yo de ahora en más, si me permiten, voy a decir IBMI, ¿sí? Porque es el nombre actual, más allá de que a veces nos vemos tentados de usar nombres anteriores justamente por los 30 años que la plataforma tiene. En el IBMI tenemos 8 permisos especiales que son los que están enumerados aquí. Entonces, lo que hacemos en el scan es evaluar la cantidad de usuarios que tienen ese permiso, ¿sí? Y en función de eso y en función de los estándares, damos un riesgo respecto de esta categoría que estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, en el caso que estamos viendo en pantalla, riesgo alto. ¿Por qué? Porque hay muchos usuarios con estos permisos especiales. ¿Sí? Y vamos a ahondar un poco en esto de los permisos especiales y quizás el tema de los usuarios privilegiados, porque en realidad el permiso en sí lo que hace es que el usuario que lo recibe tenga un privilegio, ¿no? ¿Y qué entendemos por eso? En realidad, un usuario privilegiado podría ser alguien con permisos especiales, sí, alguien que tiene el object, obviamente, es un usuario privilegiado. También podría serlo alguien con permisos privados, pero holgados. O sea, si yo a un usuario le doy atributo asterisco all sobre toda la máquina, son permisos privados que le estará dando objeto por objeto, sin embargo, no deja de ser un usuario privilegiado. También se puede considerar un usuario privilegiado cuando los permisos públicos son holgados, son relajados. En realidad ahí como que todos son usuarios privilegiados, pero hay que tenerlo esto muy en cuenta,
¿sí? Y también a todo esto hay que evaluar el acceso que le damos a la posibilidad de ejecutar cosas, ¿sí? Los distintos medios. Entonces, la evaluación de los usuarios privilegiados es una suma de todo esto, ¿sí? Sin embargo, bueno, en el scan nosotros ponemos especial foco en algunos temas, entre ellos los permisos especiales. Y quizás para repasarlo un poco, el All Object es, bueno, ser el rey de la creación, ¿no? O sea, soy el dueño de todo, porque tengo la llave para abrir cualquier cofre, ¿no? O sea, tengo el acceso a todo, permiso a todo, más allá de los permisos particulares que pueda haber seteado por cada uno de los objetos dentro de la plataforma. Después tenemos el administrador de seguridad, que es principalmente el encargado de gestionar todo lo que es usuarios, perfiles, accesos, ¿sí? De hecho, un privilegio bastante exclusivo. Después, este privilegio que quizás se lo conocía mucho en épocas anteriores, cuando no había virtualización de terminales, porque justamente este era el permiso que te daba la posibilidad de definir estaciones de trabajo. Eso ahora casi desapareció, ¿no? Con la virtualización y la automatización de creación de dispositivos, eso desapareció. Sin embargo, este permiso sigue jugando un rol importante respecto de los servicios relacionados a la transacción, a la capacidad de transaccionar con el exterior, ¿sí? Por ejemplo, levantar y bajar el FTP. Después el permiso de las auditorías, ¿sí? Donde con este permiso podemos acceder a los registros, detener la auditoría, cambiar los atributos de recolección, el spool control, muchas veces como minimizado, ¿no? Como que no se le da importancia, pero es acceso sin restricciones a todo lo que está impreso. Entonces, si yo dispongo de este permiso, puedo ver todo lo que está en colas de impresión, cualquiera sea el usuario, cualquiera sea la importancia que tenga esa información que contiene. Este otro relacionado con servicios, muy vinculado a servicio técnico, fundamentalmente del hardware, muy utilizado por los técnicos de IBM. Job Control, otro de los privilegios que se otorgan en forma relajada. Con este permiso puedo manipular cualquier trabajo dentro del equipo, sea mío o no mío, sea crítico o no crítico. Y es más, puedo, por ejemplo, levantar un subsistema o detenerlo. O sea, tiene un impacto muy trascendente respecto a la disponibilidad del servicio que ofrece el IBMI en la organización. Y este último es el que me otorga las posibilidades de salvar y restaurar objetos. No es menor. Ustedes saben que todo el resguardo, digamos, el cuidado de la información, en general, uno tiende a cuidarla cuando está disponible en línea. Sin embargo, cuando está en reposo en dispositivos externos, debe ser cuidada tanto como cuando está en dispositivos internos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de este permiso. Dentro de los estándares que nosotros establecemos dentro del Security Scan, seguimos un consejo de mercado que es tener 10 perfiles o menos, o 10 usuarios o menos que tengan cada uno de estos atributos en el equipo, ¿sí? No debería ocurrir que se necesiten más de 10 personas con Security Administration, por ejemplo, o con All Object, o con Spool Control. Es necesario que haya 10 personas, más allá de la envergadura de la organización, porque en realidad son atributos muy específicos de cierto rol, ¿no? Que va más allá de la cantidad de usuarios finales que pueda tener un equipo. En los scans que hicimos en el último año, el 0% de los escaneados cumplió con este rol. O sea, todos tenían más de 10, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos un gráfico donde vemos los promedios de todos los scans que hicimos, los promedios de cantidad de usuarios que gozaban de este privilegio. Y fíjense, es necesario 153 usuarios con All Object de promedio, ¿sí? O Job Control, o Save Sys, ¿sí?
Quizás, por ejemplo, el servicio de service se otorga poco y sí, porque es bastante especial, gestión del software, y auditoría y seguridad, porque ya el título lo invita, pero el resto uno tiende a ser más relajado. Pasemos a la siguiente categoría. ¿Sí? La primera categoría que revisamos, permisos especiales. Segunda categoría, esta que yo estaba mirando mientras hacíamos la encuesta, todas los que iban votando, ¿sí? Inicialmente nadie estaba votando lo de la autorización pública. Y dije, wow, bueno, finalmente había un 25%, pero no fue la votación espontánea inicial, ¿no? Este tema no hay que descuidarlo, ¿sí? En el SCAN nosotros evaluamos la autorización pública porque es la que estamos en condiciones de evaluar sin ser demasiado intrusivos, ¿sí? En realidad, cuando uno quiere hacer un análisis detallado, debería mirar no solo las autorizaciones públicas, o sea, lo que tiene el asterisco public, sino que tendríamos que mirar todo. En el SCAN, como muestra, tomamos solo la autorización pública, ¿no? Que consume menos recursos para tomar la información y es una buena muestra de qué tan estrictos somos al momento de configurar la seguridad, ¿sí? Antes de ahondar más, clarifiquemos algunas ideas, ¿no? El concepto de asterisco public en el IBMI es, como dice acá el texto, una referencia especial para cualquier usuario que no está explícitamente nombrado. Es decir, el sistema operativo a cada objeto le asigna una seguridad, unos permisos, donde podemos tener usuarios con una seguridad explícita, ¿no? Entonces puede decir Amneris asterisco exclude, entonces yo no tendría permisos sobre ese objeto, o Juan o Pedro María. Ahora, si no estás enumerado en la seguridad como directamente o a través de algún perfil de grupo o algún otro atributo, entras en la categoría de público, el resto del mundo, ¿sí? Y el resto del mundo es el que tiene el permiso que se le indica. Quizás un concepto a veces equivocado que ronda es que el public significa que es un usuario anónimo, ¿sí? No es así. Cuando en el IBMI no hay forma de conectarse sin indicar un usuario y una contraseña. ¿Sí? No existe esa conexión. En otras plataformas existe la conexión anónima donde es un nadie el que se conecta. En el IBMI no es posible. Entonces, a no confundir. ¿Sí? El public es estrictamente cuando en un permiso no estoy nombrado. Algo que se sugiere siempre en las buenas prácticas es la negación por defecto. ¿Sí? Es plantear la seguridad como que ante la duda es un no. ¿Sí? Entonces, el único permiso de las bibliotecas que logra esto es que el public esté en exclude. ¿Sí? ¿Y por qué digo las bibliotecas? Porque es el tipo de objetos que miramos en el scan. En realidad, esto aplica a todos los objetos, ¿sí? Pero mirado desde el subconjunto de objetos que controla el scan, que mira solo bibliotecas, ¿sí? ¿Cómo mantengo a un usuario fuera de una biblioteca? Es un public exclude, ¿sí? Importante, muchas veces cuando nosotros vemos en una biblioteca, que es un contenedor de objetos, y vemos que dice public use, ¿sí? Pensamos que, uno tiende a pensar que, entonces solo puedo leer los objetos que están dentro de la biblioteca. No siempre es así. Va a depender de cómo esté seteada la seguridad dentro de los objetos. ¿Sí? El use de una biblioteca me permite acceder a esos objetos y si finalmente tengo permisos de lectura de los datos, por ejemplo, yo podría modificar un dato de un archivo que está dentro de una biblioteca que tiene public use. Va a depender de la seguridad del archivo. Así que atención, ¿no? A darle importancia a esto de la seguridad del public. Y en bibliotecas es el punto para empezar, ¿sí? Por ejemplo, PCI, una de las grandes normativas que nos hacen trabajar en todo este tema de la seguridad, que son las normativas de la industria de las tarjetas de crédito, así como está marcado acá en amarillo, esto es una parte de la normativa, y marca en una nota, dice, algunos equipos por defecto, ¿sí? Tienen permitir todo. Entonces, esto
nosotros bien lo sabemos porque tenemos muchos consultores certificados en PCI que trabajan muchísimo de cerca con quienes construyen esta normativa. Esta nota fue puesta específicamente por la plataforma IBMI, porque por defecto es, si quieren, relajada. Y acá algunos de los resultados que hemos obtenido de los scans que han hecho nuestros clientes en el último tiempo, ¿sí? El 45% de las bibliotecas que escaneamos tienen public and change, o sea, son muy relajados con respecto a qué acceso le dan a las personas que no están explícitamente restringidas o permitidas, ¿sí? Bueno, un 26% tiene all, ¿no? El 17% tiene use, ahí ya hay un intento fuerte de empezar a cerrar, y el 10% tiene exclude. Donde más trabajamos, donde más queremos llevar a nuestros clientes es con la opción de exclude, ¿sí? Y después, otro atributo que hay que tener en cuenta, más allá de los permisos de la biblioteca en sí como objeto, hay un atributo que es un valor del sistema, que es el QCreateAuthority, que indica, por defecto, cuando yo creo un objeto nuevo, qué permiso se le otorga. ¿Sí? Entonces, porque generalmente cuando uno crea un objeto no dice nada del permiso, el sistema operativo le otorga algo más allá de que después uno lo puede ajustar, ¿no? Entonces, este valor del sistema indica justamente al public qué permisos les otorgamos, ¿no? Y en la mayoría de los objetos tiene este atributo, las bibliotecas dicen sysval, ¿sí? Y mirando el sysval, en su mayoría es change, así que a tener muy en cuenta. Tercer categoría, el acceso a redes, que esta es una de las más votadas, ¿no? Que era de las de más interés, ¿no? Acceso desde y hacia las redes. Este tema, a lo largo de los años, ha ido cambiando. El IBMI más y más y más está haciendo una plataforma más abierta, más interconectada, con más servicios, con lo cual tenemos que tener un ojo diferente respecto de cómo seteamos la seguridad. No es lo mismo configurar la seguridad de un equipo que está aislado, que trabaja solo, sin conexión con el mundo, que con un equipo con muchos servicios abiertos y con mucha interacción. Y ese es el punto que trabajamos en esta evaluación. ¿Qué debemos tener en cuenta al momento de controlar estos accesos? ¿Sí? Algo que vemos que sigue en el mercado y que es algo que hay que empezar a trabajar más y más, es que hay muchas aplicaciones que confían en la seguridad por menú. La seguridad por menú, quizás dicho de una manera muy cruda, es una tecnología o una metodología antigua. Hoy es incompleta. ¿Por qué sigue existiendo? Y bueno, porque es muy fácil de usar, vos pones un menú, le pones las opciones al usuario, no le das línea de comandos, listo. No tiene forma de cómo llegar a un camino que no se le ofrezca el menú, ¿sí? Y además de fácil, como esto era eficiente hace unos cuantos años atrás, claro, fuimos migrando. Justamente el otro día tuvimos una charla con Hernando Bedoya, probablemente muchos de ustedes lo conocen, que es una persona de IBM, que él dice que es el evangelista de IBMI para Latinoamérica, conoce muchísimo la plataforma, y justamente hablábamos de esto, cómo a veces un atributo tan bueno que tiene el IBMI, que es ser compatible de versión a versión. Hoy todavía IBMI es compatible con el sistema 36, o sea, estamos hablando de compatibilidad con un equipo que hace casi 30 años que dejó de existir. Ese gran atributo que es ser compatible para siempre, a veces juega en contra, porque justamente permite que formas de trabajo, metodologías persistan a lo largo del tiempo, pero, claro, persisten, pero dejan de ser, caducan, dejan de ser vigentes, ¿no? ¿Y por qué? Porque el menú asume cosas que ya no se cumplen más. O sea, el acceso por menús asume que el acceso solo se origina a través de menús. Error. Hoy puedes acceder por servicios, por web services, por webs. Ningún usuario tiene permiso a la línea de comandos. También difícil. Hoy a través de los servicios podemos acceder a la línea de comandos por más que el usuario tenga inhabilitada esa función. ¿Sí? Asumimos que no pueden usar el SQL. Hoy desde el Excel usas SQL facilísimamente
contra tablas dentro del IBMI, ¿no? Y lo que empeora aún más las cosas es que cuando encontrás estos esquemas de seguridad por menú, aparecen atributos que aún agravan la situación, ¿no? Entonces, son usuarios que pertenecen a un grupo que es dueño de los objetos. O sea, no solo le pones el menú y nada más, pero como estás tranquilo que no va a poder acceder a lo que está por detrás, lo haces dueño de los objetos a través de la transferencia por grupo. Terrible. Si sos dueño de los objetos, puedes cambiarle los permisos, ¿sí? Y en muchísimos casos, el public exchange, ¿no? Con lo cual, bueno, ambientes bastante relajados, ¿sí? Y esto que les decía de que se asume cuando usas menú es que no tienen acceso al SQL, no. O sea, prueben desde Excel. Bueno, acá en la imagen, ¿no? Entras acá, get data from other data sources, from ODBC, y te abre una pantalla para que le pongas el DCN de ODBC, cosa muy fácil de crear y que en muchas PCs de usuario final existe porque lo requieren las aplicaciones, y te pide que le pongas la sentencia SQL. Esta sentencia trae la información a la plantilla, ¿sí? Así que ya no es difícil traer información del IBMI. Algo que evaluamos dentro del scan es los servicios que tienen arranque automático. ¿Por qué? Porque muchas veces el arranque automático se nos hace invisible. Es común escuchar en los administradores de IBMI, cuando le planteas el tema de los servicios, te dicen, no, yo el FTP estoy tranquila porque yo lo bajo el FTP, es un servicio que no lo tengo levantado. Genial. Pero la pregunta inmediatamente posterior y maliciosa que viene es, ¿pero controlás que nadie lo levante? ¿No? O tenés en cuenta que cada vez que das IPL, automáticamente el FTP se levanta, ¿no? Que esto es una de las cosas que evaluamos dentro del scan. Y también, bueno, otros servicios como los comandos remotos. El comando remoto lo que tiene es que muchas veces como que se olvida que existe. El FTP es tan común que uno toma acción sobre eso, pero el comando remoto es como que si está ahí, no se conoce tanto, bueno, fíjense, lo muestra el gráfico, hay más arranque automático del comando remoto que el FTP, seguramente por descuido, ¿no? Entonces acá, con todo lo que es acceso desde y hacia el exterior del IBMI, aparecen los exit points, ¿sí? Los exit points en algún momento fue una tecnología novedosa, hoy ya no es novedosa porque salieron en los 90, que son, como dice acá el texto, interrupciones temporales que te ofrece el sistema operativo para invocar programas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podés decir, cada vez que se hace una conexión FTP, el sistema operativo se compromete vía una interrupción a llamar un programa escrito por el usuario, ¿sí? Y en ese programa tenés la facultad de decir, ¿esta transacción pasa o no pasa? Si la transacción no pasa, vos decís que no pasa, se corta y la transacción queda rechazada. Si la transacción pasa, ahí empieza a funcionar la seguridad interna del sistema operativo, ¿sí? Y se verá si tenés permiso sobre los objetos que querés acceder, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nos da, digamos, este plus adicional. ¿Por qué apareció esto? Inicialmente el IBMI, el sistema operativo no lo tenía, porque estaba, digamos, la concepción de, bueno, pone bien tu seguridad para que por más que vengan de afuera, no puedan acceder a tus objetos. La verdad que es demasiado idealista, sería un esfuerzo muy alto. La seguridad del IBMI tiene una estructura que a veces no se adecua a las necesidades. Por ejemplo, y si yo quisiese que la seguridad, en vez de ser relativa al usuario, como lo es, fuese relativa a la IP de origen que hace una petición, y ahí el sistema operativo empieza a presentar restricciones, pues tampoco le podemos pedir todo con todas las variantes, ¿no? Entonces, justamente por eso IBM pone esta nueva funcionalidad de los años 90 para gestionar estos puntos. Y estos programas de salida cumplen en general dos funciones, ¿sí? Controlar el acceso, que es lo que yo les planteaba hasta recién, y muchas veces se usan para auditar, ¿sí? ¿Y por qué?
el sistema operativo tiene una auditoría exhaustiva, ¿sí? Sin embargo, en todo lo que respecta a accesos desde el exterior, si bien registra toda la información, se hace difícil a veces un análisis forense, ¿no? Porque hay que como que darle muchas vueltas para llegar a la información que uno quiere. Entonces, los programas de salida muchas veces, además de controlar los accesos, se usan para auditar. Entonces, cuando alguien hace una transacción, por ejemplo, ODBC, bien, registrar cuál fue la sentencia, la IP de origen de una manera explícita. En el scan, una de las cosas que evaluamos es quiénes al menos tienen un programa de salida implementado. Los programas de salida relacionados a seguridad son casi 30, 28. De los 28, es decir, bueno, ¿quién tiene por lo menos uno? Bueno, por lo menos uno tiene el 30% de los encuestados con el Security Scan, ¿sí? Sin embargo, ¿quién tiene una cobertura completa? Solo un 6%. Claro, hay que escribir 28 programas y son programas complejos, con una parametrización difícil, críticos, porque si fallan, el servicio que está por detrás queda absolutamente anulado. Entonces, normalmente se usan soluciones comerciales. De hecho, nosotros en Help Systems tenemos una solución de Exit Points, soluciones comerciales que te cubren esos 28 puntos. Aquí, por ejemplo, una estadística de cuántos de los sistemas que encuestamos el año pasado tenían 0 exit points, o sea, 0 cobertura o protección de esto de la conectividad con las redes, 17 tenían 1 y así para abajo. Y después fíjense que aparecen 8 o 9 con 26 o 27, que seguramente estos son clientes que tienen una solución comercial adquirida. Y con respecto al FTP, ¿sí? Hacemos en nuestro scan como una mirada un poquitito más detallada. ¿Por qué? Porque es un servicio ya muy popular, muy utilizado, ¿sí? Entonces, bueno, ahí un análisis más particular del FTP en sí. Otra cosa también que evaluamos y que suma y que está muy ligado a la seguridad es la versión del sistema operativo que está instalado. ¿Sí? En nuestro estudio de mercado que hicimos también el año pasado, tenemos este resultado de las versiones del sistema operativo, ¿no? Fíjense que en el último estudio tenemos un 42% de todos los que encuestamos con versión 7.3, 7.2 algunos, 7.1 también unos cuantos, ¿sí? El cambio quizás del 2018 al 2019 fue el anuncio fuerte de IBM que dijo que dejaba de dar soporte a 7.1 de manera espontánea, ¿sí? Entonces, claro, hubo una gran movida de estos que están en la barra azul del 44% del 2018, probablemente migraron directamente a 7.3. ¿Y por qué esta mirada también de las versiones del sistema operativo? Tenemos que tener un compromiso claro de que cambiarnos de sistema operativo desde un punto de vista de seguridad nos da, bueno, seguridad, un grado más alto de seguridad, ¿sí? No es solo ganar funcionalidades o estar más a tiro con el avance de las tecnologías, sino también todo un acercamiento a un esquema de seguridad mayor. Y dentro de los valores del sistema que también miramos está el Q-Security, ¿no? El 40 es el que está en los rankings en el top, es el que da IBM por defecto. Cuando vos compras una máquina viene con seguridad 40. Hay muchos con seguridad 30 y esto es lo mismo que planteaba antes respecto de esto de la compatibilidad y migración. Hace varios años atrás, el valor de seguridad por defecto era 30. Después IBM lo llevó a 40. Pero es probable que estos que están hoy día en Q-Security 30 sea como un legacy, ¿no? De ir migrando y migrando de plataforma en plataforma y no hagan este salto. Si algunos de los oyentes están en un valor menor a 40, los invitamos fuertemente a este cambio, ¿sí? Incluso desde Help Systems podemos ayudarlos o con servicios o con asesoramiento, pero
hoy día, en la exigencia de lo que es la seguridad de hoy, deberíamos estar en un nivel de seguridad 40. ¿Qué otro tema revisamos con el scan? Los virus, ¿sí? El tema de los virus siempre da la sensación de que con IBMI no tienen nada que ver, ¿sí? Sin embargo, para el lamento de todos nosotros, no es así. Si bien hasta el día de hoy los virus conocidos hasta hoy no afectan directamente los objetos de IBMI, del sistema operativo, nada quita que en algún futuro pueda ocurrir, pero dentro de lo que es los virus de hoy, no hay ninguno que esté atacando a los objetos de OS 400. Sin embargo, en esto de intercambio con el mundo, aparece el IFS, el Integrated File System, donde desde el IBMI compartimos archivos y discos con terceros. Bueno, es ahí, entre comillas, el foco de infección, ¿sí? El IFS puede ser un punto de infección para transmitir dentro de la organización y hasta podría llegar a ser también para afectar personalmente. Esto que vemos aquí es el resultado de la ejecución de nuestro antivirus. Nosotros en Help Systems tenemos un antivirus nativo, ¿sí? Que esto es un caso de una ejecución en un cliente y miren lo que dio, ¿sí? Casi 250.000 objetos infectados en el IFS. Bueno, lo que tenemos muy claro es que de todos los encuestados, el 93% no hace un scan antes de abrir o cerrar un archivo. La mayoría del planteo del scanning relacionado con el IBMI no es en tiempo real, sino es periódico. O sea, ¿cuál es el planteo más común que uno escucha de los clientes? Ah, bueno, yo tengo todo un esquema de antivirus en todo lo que es mi red, entonces lo que hago es mapeo mi disco de la S, ¿sí? De la S, ahí me salió, se me escapó. Mapeo mi disco del IBMI dentro de mi red, ¿sí? Entonces el escáner escaneará también en el disco del IBMI. Sí, no está mal, pero eso no es scanning en tiempo real, ¿sí? ¿Por qué en la plataforma Windows hacemos eso? Escaneamos un archivo cada vez que lo movemos, lo abrimos, lo cerramos. ¿Por qué no lo vamos a hacer en el IBMI si es lo mismo? La restricción es que, bueno, hay que tener digamos, el dispositivo nativo para poder hacerlo, ¿sí? Así que, bueno, esto es otra de las evaluaciones que hacemos dentro de nuestro scan, ¿sí? También emitimos un resultado, si es un riesgo alto o bajo, ¿sí? Se evalúan cada uno de los valores del sistema y se califica como bueno, como débil, sugerencias de cambio. Y otro tema en el que ahondamos mucho también es en el de los usuarios y sus contraseñas, ¿sí? No hay que restarle importancia a las políticas de contraseña, ¿sí? Con un usuario y una contraseña se pueden hacer muchísimas cosas, ¿sí? A veces uno dice, bueno, pero yo tengo bien configurada la seguridad, sí, pero la puerta más débil, ¿sí? Y que muchas veces el mismo usuario final descuida es la contraseña en sí misma, ¿no? Entonces, aparecen un montón de reglas que nos fastidian a todos como usuario final, de cuántos caracteres les exigimos, y si tienen dígitos, y si no tienen dígitos, y si mayúsculas o minúsculas. Bueno, dentro del muestreo que hemos tomado, bueno, la gran mayoría está que exigen 6 caracteres de contraseña, ¿no? Y hay otros 8. Bueno, acá este es el mundo de las normativas, ¿no? Hay normativas que piden 6, hay normativas que piden 8. Si están por debajo de 6, una fuerte sugerencia a llegar a 6 por lo menos, ¿sí? Y otro tema que también las normativas establecen mucho es el periodo de caducidad de las contraseñas, ¿sí? Lo más frecuente que escuchamos de las normativas es 90 días, ¿sí? Cosa que haya que cambiarlo cada 90 días y que a todos nos fastidia, ¿sí? La mayoría está ahí, fíjense en este gráfico. Sin embargo, hay un número muy alto que no hace caducar las contraseñas. Eso es terrible. Debe evitarse. Y si cambiar este atributo nos da miedo,
¿sí? Porque también siempre que uno cambia configuraciones de seguridad y dices, "Oh, bueno, esto quizás me trae más problemas que soluciones". Si nos da miedo, no vayamos de nada a 90. 300, como dice acá, que hay uno que tiene 300 días de caducidad de contraseña, es mejor que nunca. ¿Sí? Así que bueno, uno puede ir tomándose este atributo de ir cambiándolo progresivamente en la medida para reducir el impacto. Y después, bueno, otras reglas, por ejemplo, la restricción de que aparezca, de qué caracteres aparecen en las contraseñas. Bueno, la mayoría no tiene límites, hay solo un 4% que tiene este tipo de condiciones, o si tienen un dígito o no. Ahí ya hay más que lo requieren. Y después otro valor que nosotros revisamos en el scan es el valor del sistema QMAX sign-on. O sea, cuántos intentos fallidos de sign-on permitís antes de tomar una acción. ¿Sí? Entonces, la mayoría lo tiene en 3, eso está muy bien, unos cuantos también en 5. No puede, voy a ablandar mi afirmación. Es muy poco recomendado tener no max dentro de este valor del sistema. No max significaría que puede haber todas las cantidades de sign-ons fallidos que haya y no va a haber acción. No nos podemos dar el lujo ni siquiera de notificarnos de que esto está ocurriendo. Así que lo mismo, si nos sobreviene este miedo a las consecuencias, podemos ir bajando ese número progresivamente en la medida en que nos vayamos sintiendo más confiados y podamos ajustar mejor y mejor los valores. Y después, además del QMAX sign-on, hay otro valor del sistema que establece qué haces después. Bueno, se llegó al umbral. Yo dije que eran 3, bueno, 3 intentos fallidos de sign-on. ¿Qué se hace? Bueno, tenés el IBMI te ofrece como 2 acciones y las 2 combinadas. O deshabilita al usuario, o deshabilita la estación de trabajo, o ambas cosas. ¿Sí? Deshabilitar la estación de trabajo ya está medio también un poco pasado de moda, porque con la virtualización dependerá de otros valores que uno tenga configurados si eso tiene consecuencias o no. Porque hay veces que deshabilitas la estación de trabajo y en el próximo intento el sistema operativo automáticamente le genera otro dispositivo virtual, con lo cual no serviría casi de nada. Pero bueno, depende de cómo impactan otros valores del sistema. Después pasamos a los usuarios que tienen contraseña por defecto, o sea, contraseña igual al nombre del perfil. Terrible, en promedio hemos encontrado 116 usuarios con estos atributos en todas las máquinas que escaneamos. Un promedio de 70 habilitados. Además, si vos me decís, bueno, tienen contraseña por defecto, pero están disabled, no, habilitados. Y es lo primero que prueba cualquiera. O sea, cuando estamos tratando de conectarnos por Wi-Fi, lo primero que probamos es la contraseña, el mismo nombre que la red. Bueno, acá lo mismo. Bueno, dentro de nuestras estadísticas había uno que tenía 1122 contraseñas por defecto. Y entonces, esto es tan fácil de subsanar y quizás tenemos todo un esquema de seguridad complejísimo, pero descuidando esta tontería, ¿sí? Bueno, como muestra el gráfico, ¿no? Siempre la cadena se rompe por el eslabón más débil. Entonces, bueno, en nuestras estadísticas, el 53% de los sistemas tenía más de 30 perfiles con las contraseñas por defectos, el 29 más de 100. Son números bastante altos. Y después tenemos que revisar también los perfiles inactivos, con días de inactividad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos encontrado equipos con 400 usuarios inactivos, o sea que hacía 30 días que no se logoneaban, de los cuales 247 estaban habilitados. Esto es un tema que es fácil de trabajar y mejorar. Y son puntos flacos que pueden debilitar toda la gran estructura de seguridad que podamos montar. Y la categoría siguiente es la de auditoría. IBMI tiene una plataforma de auditoría fabulosa, es uno de los sistemas que audita con más prolijidad, con más exhaustividad. Sin embargo, a veces no lo tenemos configurado de manera adecuada. ¿Sí? La auditoría en el IBMI es como en los aviones que registran en su caja negra todo lo que ocurre. Bueno, el IBMI tiene esa facilidad. No tiene, digamos, forma parte nativa del sistema operativo, no es algo
que yo voy a, tengo que poner una appliance. No, ya está, solo hay que configurarlo. ¿Y cuándo voy a hacer uso de él? Y generalmente en el caso de una catástrofe, ¿no? Como ocurre con los aviones, cuando se mira la caja negra, cuando hay algún accidente. Sin embargo, nosotros como responsables de la plataforma vamos a acudir a la auditoría del sistema ante una catástrofe, ojalá que no ocurra, o a veces simplemente para dar cumplimiento, donde me piden demostrar que estoy controlando ciertas condiciones críticas. Bueno, en nuestro estudio hemos comprobado que de todos los IBMIs que revisamos, el 17% no tenía ni siquiera activo la auditoría. No, porque después viene el segundo problema, ¿no? Hay organizaciones que lo tienen activado, pero no lo miran, no les da el tiempo, no tienen espacio en disco para guardar la información, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas hay que empezar a cuidarlas, hay que auditar, hay que poder tener la capacidad de decir si existió, por ejemplo, un ataque de fuerza bruta o no. Más allá después de mitigarlo, pero por lo menos saber qué ocurrió. ¿Y cómo lo voy a saber? Y lo voy a saber porque en la auditoría va a haber logones fallidos o intentos de conexión fallidos de a miles, ¿sí? Y eso me lo da la auditoría. Por ejemplo, en un servidor encontramos que había más de 300.000 intentos de conexión fallidos. Eso no es una persona, obviamente, ¿sí? Y ni hablar si esos intentos de conexión vienen desde el exterior de mi organización. Había 51 servidores que habían experimentado 1.000 intentos fallidos de conexión. Eso tampoco es una persona. Si uno puede decir, bueno, quizás sea un servicio que la contraseña caducó, sí, puede ser, pero bueno, por lo menos tengo que enterarme, saber si es un servicio o no, si es un servicio, bueno, enterarme y cambiarle la contraseña porque debe ser un servicio importante, ¿no? Y en la auditoría te lo muestra bien claro, invalid password or user, ¿no? Y esa es la entrada de la auditoría que tendremos que revisar para este caso, ¿no? Hay muchos tipos de entradas de auditoría. Y bueno, la información es súper valiosa, pero lo que pasa muchas veces es que es montaña de información, muchos lugares para mirar. No tengo espacio en disco. Es muy común escuchar, no tengo espacio en disco para guardar esa información tan valiosa. Y voy a aprovechar, voy a hacer otra encuesta. A ver, cuéntenme un poco respecto de cuál es su política de conservación de los receptores de journal, que son en definitiva los contenedores físicos que guardan la información de la auditoría, ¿no? Entonces, ¿cuánto conservan para atrás de información de auditoría? ¿Una semana o menos? Entre una semana y dos semanas y un mes o más de un mes? ¿Sí? Es muy común que ante la escasez de espacio en disco, lo primero que se sacrifica es la auditoría. Claro, porque el negocio te dice, bueno, y hay que empezar a ahorrar, y bueno, ahorremos en esto, ¿no? Que después uno se lamenta al momento de necesitarlo. A ver, ya muchos han contestado, voy a cerrar la encuesta, vamos a ver qué nos dicen. Entonces, fíjense, más de un mes son muy pocos. ¿Cuántas veces, por situaciones que explotan en cierto momento, uno tiene la necesidad de mirar hacia atrás? Más de un mes hacia atrás. ¿Sí? Y cuando no tengo esa información en línea, el trabajo que demanda, que me exige restauraciones, que a veces lo hago offline, lo hago en otros equipos, los receptores de journal que son un poquito mañosos, que hay que restaurarlos con cierto orden, ¿no? No puedo dejar muchos baches en el medio. Bueno, un tema importante, a la auditoría hay que darle la importancia que merece y nosotros como responsables de la seguridad tenemos que hacer que nuestros jefes, las gerencias, reconozcan le den la importancia que tiene que tener. Dentro de Help Systems nosotros tenemos herramientas que los pueden ayudar para esto, que comprimen receptores de journal, que les permiten, si hoy tienen una política de guardar de un mes para acá, bueno, quizás con una solución como la nuestra, poder guardar 6 meses, ¿sí? Y no tener que estar lidiando con estas restauraciones. Muchas veces lo que pasa como resultado es que IT ignora estos datos y se los pone a revisar el día que viene el auditor. Los invitamos fuertemente a que hagan uso de esa información, que le saquen el jugo.
De todos los que hemos encuestado el año pasado, el 83% tenía su registro de auditoría definido. Vieron que es el journal que debe llamarse Quote Journal, que por defecto no viene creado. Cuando compras una máquina nueva no existe, hay que crear el objeto, asociarle, vincularle sus receptores, ¿sí? De ese 83%, el 23% tenía una herramienta de, digamos, de explotación de esa información de mercado reconocida. ¿Sí? El otro 77 no lo tenía, con lo cual explotar esa información es a mano, es realmente tedioso. Y después había un número importante que tenía el journal de auditoría creado, sin embargo, la función apagada. Quizás lo crearon alguna vez, probaron, sin embargo, la auditoría apagada. Es muy importante tener la auditoría activada. No hay forma que te des cuenta de estos inicios de sesión, casi 300.000 inválidos, si no tenés la auditoría levantada. Así que una fuerte invitación a levantar la auditoría. Y como final del scan, donde recorremos todos estos puntos, cuando lo hacemos, generalmente planificamos una actividad de 1 hora, donde hacemos la extractación de la información y entre Help Systems y ustedes charlamos sobre los resultados, nos debatimos un poco en opiniones, ¿no? Para ayudarlos en este punto. Y al final, el informe tiene una serie de recomendaciones. En función de los resultados obtenidos, ¿qué recomendaciones se dan? En algunos casos son recomendaciones súper simples, que las pueden seguir al minuto después que termina la sesión de trabajo, porque son muy simples, y algunas otras quizás a más largo plazo, sugerencia quizás de adquirir alguna solución que los ayude tecnológica para poder hacer eso y no tener que trabajar tanto manualmente. En resumen, Security Scan les va a permitir a ustedes conocer el estado de la seguridad de su IBMI, cualquiera sea su IBMI, ¿sí? Producción, de un ambiente de testing, de un ambiente de desarrollo. Nosotros tenemos la posibilidad de ejecutar este scan en los equipos que ustedes quieran. Es gratuito. No es intrusivo, es simple, es rápido, ¿sí? Y nosotros aportamos, sumamos a ese informe que ya tiene conocimiento embebido, la posibilidad de una charla donde poder compartir algunas opiniones y este conocimiento más en vivo. Nuestra propuesta, ¿qué les proponemos como acción de trabajo? Hagan un scan, ¿sí? No tiene costo. Y evalúen cuáles son los riesgos que hoy están teniendo. En función de eso, atar cabos sueltos. Cosas simples. Después, cosas quizás un poquitito más avanzadas. Revisar la propiedad de las configuraciones de los usuarios, las reglas, los valores del sistema. Revisar FTP y ODBC. Los invitamos a veces a hacer una prueba de intrusión muy simple, sin contratar a un tercero. Hagan una prueba ustedes. Pídanle a un usuario final que intente conectarse por ODBC desde Excel a su IBMI, a ver si lo logra. ¿Sí? Y con ayuda de ustedes, ¿sí? Como si fuese un test de penetración, pero hechos por ustedes mismos como forma de autoevaluación. Y en función de eso, tomen decisiones, tracen un plan de acción, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras a realizar? Que siempre hay, ¿no? Nadie está exento de tener siempre cosas para mejorar. Nuestro portfolio dentro de Help Systems es muy amplio. ¿Sí? Tenemos evaluación de vulnerabilidad, la posibilidad de detectar intrusiones, reportes de auditoría para explotar esa información del journal que hablábamos recién, encriptación, que fue un tema que no toqué, pero bueno, tenemos soluciones para encriptar información en tablas de bases de datos, ¿sí? Antivirus en tiempo real, nativo, gestión de acceso, gestión de usuarios, transferencia de información, monitorización en tiempo real. Tenemos mucha información de seguridad. Cuenten con Help Systems como un aliado de negocio para ayudarlos en todo este tema. Y ahora les voy a dar la posibilidad de que vayan escribiendo en el chat de preguntas y respuestas cualquier pregunta que me quieran hacer. Y además voy a abrir otra encuesta, ¿sí? Si quieren realizar este scan, si les parece atractiva la propuesta, ¿sí? Contesten aquí.
igual, si por ahora no están decididos, siempre estamos abiertos a que nos soliciten un scan, claro que sí, pero bueno, si lo hacen explícitamente en esta ocasión, nos comunicamos con ustedes enseguida para agendar y lo hacemos juntos, ¿sí? Y bueno, tratamos siempre de ayudarlos en este tema. Así que bueno, vayan contestando la encuesta, vayan escribiendo en el chat de preguntas si tienen preguntas. Yo mientras voy mirando las preguntas que puedan surgir. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar el sondeo. Y ahora sí, el chat de preguntas. Tenemos una pregunta que nos dice, ¿qué versión de sistema operativo mínimo debe ser para realizarse el scan? 7.1. ¿Sí? Si estás con una versión anterior, deberíamos apelar a versiones de scan anteriores. Si fuese imperioso, hacémelo saber, ¿sí? Pero en principio, 7.1 o más. Sí, acá ahí aparece una pregunta más. ¿Se puede cambiar los valores del sistema para hacer comparaciones? Entiendo que me preguntás el baseline, ¿no? A ver, dado que no podemos intercambiar mucho las ideas, me imagino como el security scan compara tu realidad versus un baseline, ¿sí? Ese baseline es establecido por nosotros. En el scan, inicialmente, ese baseline no se puede cambiar, es algo que está definido como estándar. Sin embargo, entendé que esto es absolutamente un disparador, ¿sí? La idea no es que vos como resultado levantemos un pulgar o lo bajemos. Si en algún punto el umbral es algo que no estás de acuerdo o que no se ajusta a tu realidad, está todo bien. Simplemente es un disparador de digamos, a invitarte a revisar la seguridad en algún aspecto. En ningún momento pretende esto ser una evaluación definitiva, ni muchísimo menos. Bueno, les agradezco muchísimo la asistencia. Les agradecemos desde Help Systems haber estado aquí, haberse registrado, haberse dedicado el tiempo. Les vamos a estar enviando después de cerrar el webinar la grabación, ¿sí? Por si lo quieren compartir con algún otro colega. Les vamos a pasar algunos links, videos, guías, artículos, ¿sí? Y siéntanse en total libertad de solicitarnos el scan cuando quieran. Para nosotros es un placer llevarlos adelante. Así que bueno, otra vez gracias y hasta siempre. Chau, chau.